texto a Primera de Reyes, al libro Primera de Reyes, capítulo 17, y voy a estar utilizando el pasaje de los versos del 8 al 15, pero quiero hacer énfasis en un verso en particular, que es el cual voy a hacer lectura, el verso 13. Le invito a estar en pie nuevamente, va a estar un tiempo sentado, eso le va a ayudar en la circulación, a estirarse y todo eso, a ejercitarse, así que si no puede estar parado, sé que también hará reverencia ahí sentado. Lee así la palabra del Señor, aleluya. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que dices, pero primeramente prepárame a mí un panecillo y tráemelo para ti y tu hijo, lo harás después. Voy a leerlo nuevamente, léalo conmigo con detenimiento. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo, un biscuit, un pan sobao, un pan dulce, un pan de agua, un pan integral con mantequilla, y tráemelo, un panecillo. Para ti y tu hijo lo harás después. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Aleluya. Puedes tomar asiento. Quisiera titular este mensaje: ¿qué tú me dices? Eso es una pregunta. ¿Qué tú me dices? Cuando te piden el último bocado del pedazo de lasaña que tienes en el plato, te lo vas a echar a la boca y es el último lo que te queda. Dame ese pedacito de lasaña que queda ahí. Ahí la expresión, ¿qué tú me dices? Cuando es la hora de irte y 3 minutos antes la jefa te pide que hagas algo. A la hora de ponchar, ¿qué tú me dices? Cuando vas a saldar el carro, esto tal vez te ha pasado, un préstamo, y en el banco te dicen que tienes un balance pendiente. Tú alabas al que vive. ¿Qué tú me dices? En ocasiones, las cosas que Dios hace generan en nosotros una expresión como esta: ¿qué tú me dices? Posiblemente el suceso, la petición que se nos haga, de momento nos puede desenfocar porque no comprendemos. Sin embargo, hay un llamado que Dios nos está haciendo a través de este año a mantenernos enfocados. Yo quisiera hablarte en esta mañana de una historia muy particular, la cual nos habla directamente de 3 personajes: un profeta, una viuda y un niño. Nos habla de un profeta llamado Elías. Este comenzó su ministerio en el reinado de Acab, rey de Israel. Primera mitad del siglo 9 comienza su ministerio. Y este rey estaba casado con una mujer fenicia, una princesa fenicia, ¿verdad?, llamada Jezabel. Y nos muestra la palabra, nos muestra la historia que Jezabel fomentó el culto a Baal y a Acera, dioses de la fertilidad. Pero no solamente eso, hicieron un templo a Baal en medio de la capital, entiéndase, del norte, entiéndase, Samaria. Y llevaron a una política abiertamente favorable al baalismo. Al tiempo que entraron en una ofensiva contra el yavismo, contra el Dios de Israel, dando muerte inclusive a los profetas de Yahvé. La realidad es que a Elías le tocó ejercer el ministerio en uno de los momentos más críticos del pueblo de Israel. El pueblo escogido después de llegar a Canaán, recuerde la tierra prometida, entraron en aquellas prácticas que aquellos mismos pueblos tenían, pero que ya Dios se lo había establecido y advertido. Ahora adoraban a Yahvé, al Dios de Israel, pero a la vez adoraban a Baal. Mucha gente dice:
¿El pueblo de Israel era monoteísta? En principio se supone que sí, pero tenían prácticas politeístas, tenían prácticas de adorar a muchos dioses. Debo señalar que era un tiempo de sequía, la cual estaba haciendo estragos en la gente, en el pueblo. Entonces, en el ministerio de Elías vemos un gran desafío. El primero, luchar contra los poderes políticos, que lo que hacían era destruir al pueblo. Segundo, afirmar a Yahvé como el Dios verdadero, quien tiene poder y autoridad sobre la tierra, la lluvia, la vida. Por eso Yahvé detiene la lluvia, llueve cuando Él quiere y no cuando Baal lo dice. Y que el pueblo se vuelva a Yahvé y deje las prácticas de idolatría, que fue algo que se había establecido desde Moisés en el monte Sinai. Por otro lado, tenemos el segundo personaje de la historia, una viuda, la cual no se le menciona el nombre, pero sí nos dice que era fenicia de la ciudad de Sarepta, ciudad cerca de Sidón, donde provenía Jezabel. Por tanto, tenemos que inferir ante la enseñanza que nos da el libro y decir que esta mujer era una la cual tenía su confianza depositada también en Baal, que esta mujer no había conocido al Dios verdadero. Sin embargo, el supuesto Dios de la fertilidad de la tierra no le había podido suplir la necesidad a esta mujer. Quiere decir que esta mujer estaba viviendo al margen de la sociedad, en una pobreza total, con un hijo pequeño que alimentar. La sequía los había impactado al punto de sentir cómo la muerte literalmente rodeaba sus vidas. Tercer personaje, tenemos un niño viviendo en la precariedad, sin comprender, como muchos de nuestros niños hoy día, sin comprender la situación social que le había tocado vivir. Ese es el escenario. Poderes políticos oprimiendo a la gente, creando falsas esperanzas, pobreza, hambre y sequía en la tierra, en la gente, en todos los aspectos. Es en ese contexto es que el Señor le dice a Elías: levántate y vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí. Y yo mandaré, interesantemente, a una viuda que te dé la comida. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? Son órdenes que, si las pensamos bien, no tienen sentido para nosotros. Pero la palabra nos presenta que Elías obedeció y se dirigió a Sarepta. Pero a la entrada del pueblo se encontró una mujer viuda recogiendo leña. Elías rápidamente la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras ésta iba a buscarla, Elías le grita: por favor, tráeme también con esa agua un trozo de pan. ¿Qué tú me dices? A una viuda con un niño en medio de la sequía, en medio de todo lo que estaba aconteciendo. Esta mujer, yo imagino, haciendo un inventario y dijo: ¿cómo es posible que este hombre que no conozco me esté pidiendo a mí, que soy una viuda con un hijo pequeño, lo único que tengo? ¿Se habrá vuelto loco? O este hombre está en otro planeta, este hombre no vive aquí en la planeta Tierra, no sé en dónde está, no entiende lo que está sucediendo. Pero entonces la viuda le responde: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Y como viste, estaba recogiendo 4 leñas, unos pedazos de madera para cocer un pan para mi hijo, para mí, para comerlo y luego echarnos a morir. Esto es lo que me queda. No tengo nada más. Y Elías le dice: no temas. Nosotros traemos las inquietudes, las situaciones, y el Señor nos dice:
no temas. Nuestras oraciones comienzan con una disertación de todas nuestras situaciones, nuestros problemas, los acontecimientos, nuestras pérdidas, todas las cosas. Y el Señor lo que nos dice es, no temas. El Señor nos dice en esta hora, no temas aunque no comprendas mi mandato. No temas aunque no comprendas las circunstancias que estás viviendo. No temas aunque no comprendas que lo que está sucediendo no te favorezca. No temas. Esa es la palabra que el Señor nos está diciendo. Pero después de eso, Elías le dice, no se queden, no temas. Aquí es que la cosa. No temas, pero junto a eso, ve a hacer lo que dice. Pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo. Escuche bien. Y para ti y para tu hijo lo harás después. A veces las cosas que hace Dios no tienen sentido para nosotros, pero para Él sí. ¿Qué tú me dices? ¿Qué es esto que me estás proponiendo? Este mandato es algo irracional. No se podía comprender. Y posiblemente tampoco muchos de nosotros no lo podíamos comprender. No hace sentido. ¿Cómo le voy a dar de comer a este extraño y quedarnos nosotros sin comer? Pero el Dios que ve el cuadro completo, aleluya. El Dios que conoce nuestra necesidad, sabe muy bien cuál es la ficha que hay que mover, sabe muy bien cuál es el paso correcto. Ante el asombro de esta mujer, ante la incomodidad, el profeta le trae una palabra de esperanza que es palabra para tu vida hoy también. Así dice el Señor, el Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en el que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Yo no sé si puedes alabar al Señor, aleluya. Alabanzas al Cordero. Dice el verso 15. Que ella se marchó a hacer lo que Elías le había dicho. Esta mujer creyó, aleluya. Esta mujer accionó en fe. Esta mujer fue obediente al Dios que no conocía. Esto es lo curioso. Al Dios que no conocía, con el cual no se relacionaba, pero que seguramente había escuchado de su poder y su victoria, cómo había entregado la tierra de Cananea al pueblo de Israel. Había escuchado. Alabanza al Señor. Pero la palabra nos deja claro que comió Elías, comió ella, comió su hijo durante mucho tiempo. Y que el cántaro no se vació, aleluya, ni la aceitera se agotó. Como lo había prometido, lo había establecido el Señor a través del profeta. Hoy el escenario es otro. Hoy la crisis tiene otro nombre. Hoy la quiebra nos ha alcanzado como pueblo. Hoy nos anuncian el cierre de 300 escuelas. Por ende, para muchos más gastos de gasolina, para algunos la pérdida de empleo. Hoy vamos perdiendo nuestro principal centro educativo a través de los recortes de más de 500 millones. Hoy nos anuncian aumentos de tarifa de la luz y el agua. ¿Puede alabar al Señor todavía? Hoy le quitan derechos adquiridos a los empleados a través de una reforma laboral que lo que hace de alguna manera u otra es oprimir a la familia. Menos días de vacaciones, menos días para compartir. Hoy se afectan las pensiones de nuestros viejos. Hoy utilizar el expreso costará más. Hoy se anuncia el aumento en el costo de los marbetes. Los que tienen 4 o 5 carros lo pensarán bien. Hoy se anuncian miles de despidos de empleados públicos. Hoy tambalea el sistema de salud. Hoy el pueblo pide una auditoría de la deuda que identifique a los responsables de esta sequía.
Y mientras todo esto pasa, se le otorgan 625,000 anuales a Natalie Jaresko, la nueva directora de la Junta de Supervisión Fiscal. Se le dan a Julia Keller 125,000 por 6 meses para transformar el Departamento de la Educación, lo que eso significa. Se siguen otorgando contratos a políticos derrotados, a cantantes y a faranduleros para que sean asesores. Que Dios tenga misericordia. Y nuestro pueblo cada día está más enfermo mentalmente, emocionalmente y físicamente. Estamos viviendo una sequía. Sin embargo, se podrán agotar las promesas políticas, ¿sí? Se podrán agotar los fondos federales, nos podrán quitar todo, pero lo que Dios prometió no se agotará. Las promesas de Dios no se agotan. La provisión de Dios no se agota jamás. La justicia de Dios jamás se agotará, aunque estemos viviendo una sequía. Tu vida depende de Dios, aleluya. Tu vida y la mía depende de Dios. Jesús dijo en algún momento: si alguno tiene sed, venga y beba, aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero tienes que creerle a Dios, tienes que pegarte a Dios en medio de la situación, en medio de la crisis. Creerle a esa fuente de vida que no se agota jamás. Dios lo que nos pide es obediencia en medio de las circunstancias. No pierdas el tiempo cuestionando a Dios. No pierdas el tiempo. Esta mujer podía cuestionar, pero ¿quién te mandó a ti? Le podía decir. ¿Quién te envió? Ah, pues Dios me lo dijo. ¿Y qué Dios es ese? Porque yo creo en Baal, ella podía decir. Yo creo en Acera, el Dios de la fertilidad y todo eso. Ella podía dar su planteamiento teológico según lo que ella afirmaba, pero no. Esta mujer decidió obedecer, decidió creer, no empezó a cuestionar. Y a veces nosotros desde adentro cuestionamos la voluntad de Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Dios solo quiere que le obedezcas. Dios quiere que le creas. Dios quiere que le sigas. Cierro con las palabras del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y mire, y no haya vacas en los corrales, con todo, oye, yo no sé si puede decir cierto, con todo, dígalo conmigo, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación, aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, alabanzas al Cordero, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas y en mis alturas me hace andar, alabanzas al Cordero. Aunque la vasija esté vacía, de momento, aunque en la aceitera no haya aceite, el Señor te dice a través de su palabra: el cántaro de harina no se vaciará. Que no acá hay negocio, no veo nada, no me han pagado todavía, llevo un mes y no he cobrado, empecé un trabajo y no sé qué pasa, que no me pagan. El cántaro de harina no se vaciará. La aceitera de aceite no se agotará. Y esto me gusta mucho porque dice: hasta el día que envíe la lluvia sobre la tierra. Es que la lluvia vendrá. Es que vendrá el momento de la lluvia. Vendrá el momento de sequía, pero también Dios ordenará que se abran los cielos y se derrame la lluvia de parte de Dios. Pero mientras tanto el pueblo tiene que marchar en obediencia, tiene que caminar buscando el rostro y creyéndole a Él en todo momento. Aleluya.
yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a entonar un cántico. Y en esta hora hemos preparado, yo no sé si van a dar para todos. Si no, usted coge uno por familia. Pero aquí dice, porque así dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Y este sobrecito con harina le recordará siempre la provisión de Dios. La provisión de Dios. No importa lo que esté sucediendo. Mire, y mientras entonamos este cántico, te pase y comparte este momento. Yo voy a coger el mío. Comparte este momento.